Bueno, aquí muy breve, ¿ya? Algo puntual aquí. Trastornos de motilidad esofágica. Los trastornos de motilidad esofágica van a depender de dos aspectos, ¿no? Del control nervioso, tanto intrínseco como intrínseco, y del funcionamiento de los músculos del esófago. Sabemos que el esófago tiene tres partes, ¿no? La parte proximal, el medio y distal. Y hay que saber que la parte proximal es de músculo esquelético, la parte distal músculo liso y la parte media de ambos. Y según la clasificación, va a haber pues trastornos primarios de la motilidad esofágica. Entre ellos está la acalasia, el espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces. Y trastornos secundarios son considerados los que presentan otra enfermedad, como por ejemplo la esclerodermia, diabetes mellitus o la enfermedad de Chagas, entre otros. Los trastornos de la enfermedad. Trastornos de la motilidad van a tener pues una sintomatología inespecífica en los cuales va a presentar regurgitación, dolor torácico sobre todo y un reflujo gastroesofágico. Vamos a ver lo que es el espasmo esofágico difuso, en el cual el síntoma principal siempre va a ser un dolor a nivel retroesternal con disfagia intermitente, ¿ya? Y en el esofagograma vamos a ver que tiene este aspecto en sacacorchos. Y a la endoscopía también se ve de esa manera. Va a haber una presentación clínica de dolor torácico, dijimos, con disfagia. Entonces en ellos tenemos que hacer una manometría, una piezometría. En esto, ¿por qué sucede? Porque va a haber una alteración de la inervación inhibitoria, donde va a haber un bloqueo pues, del óxido nítrico, que no va a ayudar a que exista una relajación. Va a haber una manometría. En la manometría vamos a encontrar que hay contracciones mayor a 2 picos, hay contracciones prolongadas mayores a 60 segundos. Eso es lo que nos va a dar la manometría. Va a haber una amplitud de las contracciones mayores a 30 milímetros de mercurio. Y va a haber, pues, a nivel del esfínter esofágico inferior, una relajación inapropiada y va a estar hipertensivo. ¿Cómo vamos a tratar todo ello? Con nitratos, ¿no? Antagonistas de calcio como el nifedipino, antidepresivos inclusive, y si no hay mejoría, tiene que ser manejo quirúrgico con una miotomía esofágica, que lo cual va a ayudar inclusive hasta un 80%. El esófago en cascanueces, de igual manera, hay dolor torácico. En ellos también tenemos que hacer una manometría. El tratamiento es muy similar, con canales bloqueadores, los canales de calcio, antidepresivos, inclusive una toxina botulínica de manera endoscópica podemos poner, o dilataciones también, ya, con balones endoscópicamente. Bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino, el tiltiazem, antidepresivos como la amitriptilina y también una miotomía esofágica. El esfínter esofágico inferior hipertenso, no tiene causa conocida, hay dolor, sobre todo a nivel precordial, la disfagia se va a presentar de manera ocasional, el tratamiento es antidepresivos, ansiolíticos, bloqueadores de los canales de calcio, la toxina botulínica en casos que hay refractariedad. Aquí vamos a ver que el esfínter esofágico inferior en reposo tiene a mayor a 45 milímetros de mercurio con una peristalsis normal, por lo cual el paciente va a presentar disfagia y dolor torácico. Hay que evaluarlos también con piezometría y manometría. Tratamiento similar con bloqueadores de canales de calcio, toxina botulínica, inhibidores de la fosfodiesterasa y finalmente manejo quirúrgico. El tratamiento con los nitratos, en las dosis indicadas, ¿no? Inclusive se puede usar antimuscarínicos, medicamentos psicotrópicos también, la inyección de la toxina botulínica y la cirugía, una miotomía larga. Aquí la clasificación de Chicago, en los cuales en los diferentes trastornos motores está el esófago hipocontráctil, el esófago hipercontráctil, el esófago de Jack-Hager, ¿no? El esófago esofágico distal en cascanueces, la acalasia y
de acuerdo a las diferentes presiones que tienen las diferentes partes del esófago, ¿no? Presión en milímetros de mercurio, por el tiempo y en centímetros. Entonces, eso hace la diferencia en las diferentes clasificaciones que hace Chicago. Aquí también eso muestra, ¿no? Cómo se presenta en la acalasia, cómo se presenta en una obstrucción de la salida de la unión gastroesofágica, cuando va a haber contractilidad ausente, cuando va a haber un espasmo esofágico distal, cuando hay un esófago hipercontráctil, como es el esófago de Jaeger o esófago en martillo, también como se denomina, de acuerdo a la peristalsis que hay y si va a haber hipercontractilidad o no. La acalasia es la principal patología conocida, en la cual va a haber pues, una ausencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Es lo más común que se presenta. Y donde vamos a ver histológicamente que va a haber una pérdida del plexo mientérico. ¿Cuáles son las causas? Puede ser de causa viral, cuando se ha visto que hay anticuerpos del sarampión y de la varicela zoster, cuando hay degeneración neural, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? O en la neurofibromatosis. Una acalasia secundaria vamos a considerar cuando hay otra causa, por ejemplo, tumores, ¿no? Enfermedades de Chagas u otras enfermedades que pueden producir esta disfunción del esfínter esofágico inferior. ¿Qué va a suceder? Que va a haber denervación del músculo liso, ¿no? Del plexo mientérico de Averbach. Va a haber una hipertrofia del músculo esofágico y pues también podemos ver que va a haber fragmentación de los filamentos del nervio vago. En esta imagen vemos que la pérdida selectiva de las motoneuronas inhibitorias se va a producir como una fase inicial, lo cual va a hacer que haya un proceso inflamatorio con algunas células ganglionarias intactas a través de los linfocitos T, eosinófilos, mastocitos, y eso va a hacer pues que haya una afectación en el plexo mientérico de Averbach, como hemos mencionado. Se va a presentar sobre todo la acalasia a partir de los 20 años hasta los 50 años, y sobre todo la clínica va a ser con disfagia, dolor a la deglución. Se va a regurgitar alimentos de comida que no se ha digerido, ya van a pensar que el paciente inclusive tiene como que la comida se ha quedado en el pecho, y los síntomas se empeoran cuando lógicamente el paciente se pone en decúbito y el paciente va a perder kilos, hasta 10 kilos en menos de 6 meses. Un algoritmo en el cual cómo se debe hacer el diagnóstico. El paciente que presenta disfagia a sólidos y a líquidos, lo primero que se hace es un esofograma varitado, y ahí vamos a ver pues si tiene la clásica imagen en terminación en pico de pájaro o punta de lápiz. Entonces, si tenemos esa imagen, vamos a hacer el diagnóstico que es una acalasia. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo tumores, principalmente el adenocarcinoma, la enfermedad de Chagas, o puede haber un cáncer pulmonar. Es muy importante ver las características que van a indicar que puede ser un proceso maligno cuando se inician los síntomas en un tiempo menor a 6 meses, o cuando todo esto ha empezado en un paciente adulto que tenga mayor de 50 a 60 años y el paciente va perdiendo progresivamente de peso. Y el tratamiento de la acalasia se da también con nitratos, aunque últimamente ya está en desuso, ¿no? Bloqueadores de los canales de calcio, tratamientos endoscópicos, se puede colocar inyección de la toxina botulínica, se puede dilatar también con el balón neumático, ¿no? Con complicaciones como es la hemorragia, la perforación, la cirugía, ¿no? Es importante, es el que da mejores resultados, como la miotomía de Heller, esto acompañado de una fundoplicatura anterior, o también hay nuevos tratamientos como es la miotomía endoscopia peroral. El tratamiento de la acalasia vamos a definirlo en pacientes o catalogarlo si es de bajo riesgo o de bajo riesgo quirúrgico alto o bajo riesgo quirúrgico, y de acuerdo a eso haremos el tratamiento. Si es de elevado riesgo quirúrgico, entonces al paciente no lo operamos, solamente se le da un tratamiento farmacológico o le podemos ofrecer la toxina botulínica.
Y si eso no mejora, entonces inclusive hasta una gastrostomía. Pero si es de bajo riesgo, hay que realizarle ya sea dilataciones, ¿ya? Dilataciones. Y si eso fracasa, una miotomía de Heller. En cuanto al seguimiento del paciente, hay algunas recomendaciones de las guías clínicas, en los cuales nos menciona pues que todo paciente que tiene acalasia, que tiene disfagia, sólidos, líquidos o ambos, debemos hacer que el paciente que tiene un cuadro de reflujo gastroesofágico, entonces tenemos que darle siempre una prueba terapéutica con IBPs, ¿no? De frente no se realiza una endoscopía, sino hay que hacer la prueba terapéutica. Y si no mejora después de 4 semanas, o inclusive hasta 8 semanas con doble dosis, entonces hacer la endoscopía. Se le pide al paciente un esofagograma y vamos a ver que el esófago está dilatado. Y entonces hay una clasificación del esofagograma varitado en 4 grados, cuando grado 1 va a ser cuando es menor a 4 centímetros, grado 2 cuando es entre 4 y 6 centímetros, grado 3 cuando es mayor a 6 centímetros, y el grado 4 pues cuando es mayor a 6 centímetros y tiene un aspecto sigmoideo, o sea curvado, no es rectilíneo. En la manometría vamos a encontrar que no hay peristalsis, no se relaja el esfínter esofágico inferior. Y en la endoscopía, pues va a ser muy importante ver la unión gastroesofágica y vamos a tomar la biopsia correspondiente. Otros criterios de recomendaciones, criterios de referencia. A todo paciente que presenta este problema de la acalasia se tiene que enviar siempre al especialista en gastroenterología o cirugía general. Y el tratamiento debe ser multidisciplinario. El paciente con acalasia nos vamos a preguntar si es candidato o no a cirugía. ¿Ya? Si no es candidato a cirugía, se le ofrece la toxina botulínica o podemos darle un tratamiento farmacológico con los bloqueadores de los canales de calcio y hacer el seguimiento. Ahora, si es candidato a una cirugía, lo recomendable es una miotomía de Heller, ¿sí? Siempre con un procedimiento antirreflujo anterior. Si cesan los síntomas, se le hace un seguimiento. Pero si no mejora, hay que plantear una nueva miotomía o inclusive la posibilidad de un POE. El tratamiento del paciente con acalasia va a ser paliativo, ¿sí? Le podemos dar nitratos, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la fosfodiesterasa inclusive. En los pacientes con tratamiento médico farmacológico oral que no son candidatos a tratamiento quirúrgico y que no aceptan otros modelos de tratamiento, tenemos que darle pues solamente lo que son inhibidores de los canales de calcio, bloqueadores de los canales de calcio. Aquí en esta vamos a ver cómo es la eficacia de la toxina botulínica que se coloca endoscópicamente. La eficacia es al mes 78%, pero fíjense que al año baja prácticamente casi a la mitad, 40%. En cambio, la dilatación con balón es inclusive más efectivo. Al primer mes es 84%, a los 6 meses 73%, pero ya va reduciendo a los 36 meses, a los 3 años 58%. ¿Ya? Entonces, la recomendación es que la aplicación endoscópica de toxina botulínica en pacientes que no son candidatos a dilatación o cirugía. Pacientes que no pueden hacerse la cirugía y no se lo puede dilatar, hay que ofrecerles la toxina botulínica. Y la miotomía de Heller es el manejo quirúrgico, que es muy bueno, con una efectividad del 90% a los 3 años y de 75% todavía, un porcentaje alto a los 20 años. O sea, es lo mejor que se puede realizar en cuanto al tratamiento de la acalasia. Otras recomendaciones nos dicen que la toxina botulínica en pacientes que no son candidatos a dilatación neumática, ya lo dijimos, ¿no? Recomendaciones que se hace, ¿no? Se recomienda realizar un procedimiento antirreflujo concomitante de tipo fundoplicadura parcial. Eso hemos mencionado. Cuando se hace una miotomía, no solamente se hace la miotomía,
hay que hacer siempre un procedimiento antirreflujo, anterior de preferencia. Hay que referir a los pacientes siempre a un establecimiento de mayor nivel, de tercer nivel, donde haya una experiencia, ¿no?, en cirugía esofagogástrica. Y hablamos de experiencia cuando han tenido por lo menos mayor a 10 casos, ¿ya? Que el médico cirujano tenga por lo menos en su haber pues más de 10 casos de cirugía en lo que se refiere a acalasia. Este cuadro ya hemos visto, pero aquí trata de que una vez que se ha hecho el tratamiento de la acalasia, o sea, con la operación, hay que vigilarlo. Y de acuerdo a la escala de Eckhart, se debe hacer consultas al mes, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses después del tratamiento que se le ha realizado. Y según esta escala, si tiene más de 3 puntos, nos vamos a preguntar, ¿no?, si tiene más de 3 puntos, o no tiene más de 3 puntos. Si no tiene más de 3 puntos, hay que hacer solamente una vigilancia cada año. Pero si tiene más de 3 puntos, hay que realizar un esofagograma varitado, temporizado. Y si esto es normal o anormal. Entonces, si es no la respuesta, hay que realizar una endoscopía y pechametría. Y si es sí, hay que ver si hay una falla terapéutica. Y nuevamente realizar endoscopía más manometría. Y valorar de nuevo. Ahora, si es anormal, nos preguntamos, no lo es, entonces al paciente hay que hacerle una vigilancia cada 3 años. Siempre se recomienda hacer el seguimiento clínico, o sea, cómo está el paciente, si hay regurgitación, hay dolor, y también un seguimiento radiológico. A los meses, dijimos 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses después de la cirugía. Y esta es la puntuación de Eckhart, ¿no?, para la acalasia, donde toma parámetros que si ha perdido peso, si hay disfagia, si hay regurgitación, si hay dolor. Y de acuerdo a eso, tiene una puntuación pues de 0 a 3. Hay otra puntuación de la escala de Mester modificado, en la cual toma como parámetros la disfagia, la pirosis y la regurgitación, de acuerdo a que si ha tenido episodios transitorios, si necesita líquido para pasarlo, si ha habido pirosis frecuentes o si ha habido regurgitación de acuerdo a su postura y que interfiere con la actividad diaria de vida, ¿no?, con su respectiva puntuación también. Jóvenes, para terminar esto del síndrome de mala absorción, ¿ya?